gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Así es el verdadero atleta, la persona en riguroso entrenamiento contra las falsas impresiones. Mantente firme, tú que sufres, no te dejes secuestrar por tus impresiones. Grande es la lucha, divina la tarea, conquistar el dominio, la libertad, la felicidad y la tranquilidad. Epicteto. Durante la historia de la humanidad, los seres humanos nos hemos preguntado si en esta vida, con este mundo, es posible ser feliz. Y si es posible ser feliz, también nos hemos preguntado, ¿es posible ser feliz todo el tiempo, 24/7? Y si eso es posible, ¿cómo lo podemos lograr? Pues bien, grandes mentes de la humanidad, muchos de los seres humanos más influyentes en la historia de la humanidad han respondido estas preguntas. Nos han dicho si es posible ser feliz, nos han respondido si es posible ser feliz todo el tiempo y, más importante aún, nos han dicho cómo podríamos llegar a ser felices todo el tiempo. En este episodio de las Notas del Aprendiz te voy a compartir las lecciones de escuelas filosóficas antiquísimas, del budismo que tiene más de 2500 años, del estoicismo que tiene más o menos 2300 años, y te voy a compartir también como bonus especial las ideas de Baruch Spinoza, que tiene más o menos 500 años. Así que con esto lo que quiero decirte es que desde hace muchos años la humanidad sabe las respuestas a estas preguntas. Y te voy a contar no solo cuáles son esas respuestas, sino cómo puedes hacer para que tu vida sea extraordinaria, porque también nos lo han dicho. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bien, como lo dijimos, muchas de las grandes mentes de la historia de la humanidad se han dedicado a pensar acerca de cómo podemos llegar a ser felices, porque realmente cómo vivir es una de las preguntas más importantes, o quizá la más importante. Cómo podemos nosotros vivir bien, cómo podemos llegar a tener una extraordinaria vida. Y eso fue lo que quiso resolver Baruch Spinoza. En el Tratado de la Reforma del Entendimiento, Baruch Spinoza hace esta rara confesión y nos revela el objetivo último de su búsqueda. Cuando la experiencia me hubo enseñado que todos los acontecimientos cotidianos de la vida son vanos y futiles, viendo que todo lo que era para mí causa u objeto de temor no tenía nada de bueno ni de malo en sí, sino solo en la única medida en que el alma se veía conmovida, me decidí a fin de cuentas a investigar si no existiría un bien verdadero y que pudiera comunicarse, alguna cosa, en fin, cuyo descubrimiento y adquisición me procurasen para la eternidad el disfrute de una alegría suprema e incesante. Pues bien, eso fue lo que encontró Spinoza. Spinoza vio que muchas de las cosas por las que se preocupaban, que muchos hechos que ocurrían en su vida no eran futiles, eran vanos, realmente no eran importantes. Y entonces Spinoza se puso en la búsqueda de si habría una verdadera felicidad, si habría alguna forma de descubrir cómo llegar a una felicidad, a un gozo permanente, y si también eso era algo que se podría comunicar. Esa búsqueda del bien verdadero, tal y como lo expresa el joven Spinoza, es la esencia misma de la búsqueda de la sabiduría según los antiguos filósofos griegos, es decir, una felicidad profunda y duradera, que puede obtenerse volviéndose de alguna manera indiferente a los acontecimientos externos, ya sean estos agradables o desagradables, y transformando el espíritu para que encuentre en el interior de uno mismo una felicidad permanente. Pues bien, antes de Spinoza ya los filósofos griegos estaban en la búsqueda de cuál es la verdadera felicidad. Eso es lo que nos dice este párrafo que encontramos en el libro El milagro de Spinoza, de Frédéric Renoir. Y lo que nos cuenta a grandes rasgos es que debemos volvernos de cierta manera indiferentes a los hechos externos
y transformar nuestro espíritu, transformar nuestra alma. Y eso es exactamente lo mismo que nos han dicho, por ejemplo, los budistas y otras tradiciones espirituales. Y es que no son los hechos externos realmente lo que me hace infeliz, sino la interpretación que yo hago. Pero para llegar a esa conclusión, primero debemos empezar por el principio. No vivas en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Buda. La verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin ansiosa dependencia del futuro, no distraernos ni con esperanzas ni con temores, sino descansar satisfechos con lo que tenemos, que es suficiente, porque el que es así nada necesita. Séneca. Pues bien, como nos dicen Séneca y Buda, el principio de la verdadera felicidad empieza cuando acostumbramos a nuestra mente a vivir en el momento presente, a estar atenta a lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bien, nuestra mente tiene la tendencia a viajar al futuro, a imaginarse desgracias. Por eso decía Séneca que vivir con ansiedad del futuro, a imaginarse que podría pasar tal cosa, que podría pasar aquella otra, que si me dicen así, que si me dicen acá. Entonces empezamos a crear un montón de escenarios en nuestra mente, y cuando empezamos con esos escenarios lúgubres, tenebrosos, atemorizantes, pues empezamos nosotros en el momento presente a sentirnos atemorizados. El estrés no es un virus, por ejemplo. El estrés se produce porque tengo pensamientos estresantes. Entonces es mi mente que la he dejado volar hacia el futuro o hacia el pasado, hacia los arrepentimientos por cosas que hicimos, o también porque pensamos en cosas que nos hicieron otras personas. Ay, es que cuando estaba niño mis padres me dijeron así y asá, y yo por eso todavía soy infeliz. Ay, es que cuando era niño los compañeritos de clase me dijeron así y asá, y yo no he podido superar eso. Entonces, pero resulta que ¿qué es lo que ocurre? Esos son pensamientos. Por el contrario, si tú estás aquí en el momento presente, nada de eso te afecta. Vamos a hacer un ejercicio. Pon tú, por ejemplo, atención en tus dedos. Y entonces empieza a frotar tus dedos y concentra toda tu atención en la sensación, en eso que estás experimentando. Haz el ejercicio y verás. Entonces concentras toda tu atención, sientes la fricción entre tus dedos, concéntrate, no pienses en nada más, sino en tus dedos. Ok, perfecto. ¿Qué ocurrió? Si has hecho el ejercicio y te has concentrado en este movimiento y en las sensaciones que estás obteniendo por este movimiento, entonces cuando estás concentrado en eso, que es algo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora, en el momento presente, mientras estabas pensando en esto, atendiendo esto, no estabas pensando en cosas del futuro, en posibles desgracias, ni en los arrepentimientos del pasado. Entonces, eso es lo que ocurre. Cuando tu atención está enfocada en lo que está ocurriendo aquí y ahora, en lo que está transcurriendo realmente, en ese momento no están entrando pensamientos del futuro angustiantes ni remordimientos del pasado. Y como normalmente nuestro momento presente está bien, es bueno, pues vamos a estar en paz. Entonces, esa es una de las claves para disfrutar de gran tranquilidad, acostumbrar nuestra mente al momento presente. Eso requiere trabajo porque nuestra mente tiende por defecto a viajar en el tiempo psicológico, pero lo podemos lograr, podemos proponernos vivir cada vez más en el presente para que de este momento no dejemos entrar pensamientos que nos agobien. Hoy escapé de la ansiedad, o no, mejor la descarté, porque estaba dentro de mí, en mis propias percepciones, no fuera. Marco Aurelio. Pues bien, y eso es lo que nos dice Marco Aurelio. Toda esa ansiedad que sentimos está dentro, es producto de nuestros pensamientos, producto de una mente indisciplinada. Cuando disciplinamos la mente, cuando la acostumbramos a que esté en el momento presente, la ansiedad desaparece porque no está afuera, no es algo real, está adentro, la creamos aquí. Y cuando trabajamos en nuestra mente, pues esa ansiedad la descartamos. Lo que molesta a las personas no son las cosas en sí mismas, sino sus juicios sobre estas cosas. Epicteto.
Bien, lo que nos dice Epicteto es que no son las cosas externas, sino los juicios. Vamos a poner un ejemplo para que veamos a qué se refiere Epicteto. Digamos que alguien me dice tonto. Entonces mi hija, que yo hago muchas veces el payaso con ella y me gusta hacer bromas con ella, me puede decir, ay papá, qué tonto eres. O supongamos que por ahí voy conduciendo y otro conductor me dice, este es un tonto. La palabra es la misma, pero claro, mi hija me lo dice en tono de broma, ay papá, qué tonto eres. Entonces yo digo, eso no me ofende. El otro conductor me dice tonto y entonces, ay, mira lo que me ha dicho. Entonces, es la misma palabra, pero yo lo interpreto de manera diferente. Entonces, ante una misma palabra, una misma cosa, yo reacciono de forma diferente gracias a mi interpretación. Esto no es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con una piedra. Supongamos que mi hija amorosamente me tira una piedra en la cabeza. Por mucho amor que sienta mi hija y por muy amorosa que sea su mano, si me tira la piedra en la cabeza me va a hacer daño. Ahora bien, otra persona que no me quiere o ese conductor me tira esa piedra y también igual me va a hacer daño. Entonces, objetivamente una piedra en la cabeza te hace daño, te la puede lanzar una mano amorosa o una mano que está enemistada contigo. Sin embargo, ambas te van a hacer el mismo daño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso objetivamente sí me puede causar dolor. Sin embargo, los insultos dependen de mi interpretación. Yo interpreto que mi hija me lo está diciendo en broma y bien. Y el otro digo, ay no, sí, me ha querido insultar. Ay, pobrecito de mí, cómo me insulta. Entonces, yo si cambio mi interpretación, cambio la actitud, cambio la respuesta. Entonces, si yo cambio esa interpretación de que nadie me puede insultar sin mi permiso, si yo no lo permito, entonces no dejo que nadie me insulte. O sea que eso depende de mí, está bajo mi control. Y eso ocurre con muchas otras circunstancias de la vida. Muchas veces pensamos que una circunstancia es mala, pero realmente esa circunstancia puede ser buena. Por ejemplo, en mi caso, hace unos años tuve una quiebra financiera horrible y yo pensaba que eso era muy, muy, muy malo. Pero resulta que gracias a las lecciones que aprendí en esa quiebra, pues pude transformar mi vida porque me di cuenta que estaba cometiendo muchas tonterías, viviendo de una forma estúpida. Eso me ayudó a querer cambiar, querer mejorar y gracias a ese momento de quiebra pues pude transformar mi vida y ahora puedo estar más satisfecho con la vida. Entonces, lo que antes pensábamos que era malo, hoy lo interpreto como una cosa buena. Es el mismo hecho, pero mi interpretación ha cambiado. Entonces, cambiamos nosotros la interpretación de las cosas que está en nuestras manos y podemos cambiar nuestra realidad. Y por eso es que Marco Aurelio decía lo siguiente: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y luego Buda también confirma: estamos moldeados por nuestros pensamientos, nos convertimos en lo que pensamos. Cuando la mente es pura, la alegría sigue como una sombra que nunca se va. Entonces son nuestros pensamientos los que determinan la calidad de nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a habitar en el momento presente, ¿qué es lo que ocurre? Pues nos vamos a empezar a dar cuenta cuando nos hemos distraído, cuando nuestra mente ha empezado a viajar en el tiempo psicológico. Y no solo nos damos cuenta de que nos hemos distraído, también nos damos cuenta de los pensamientos, del contenido de esos pensamientos. Y vamos a empezar a notar que muchos de esos pensamientos son tonterías. Entonces, el hecho de empezar a observar nuestros pensamientos empieza a transformarlos, porque cuando vemos que un pensamiento con el que estamos enganchados es una tontería, pues es menos probable de que nos volvamos a enganchar. Por lo tanto, la calidad de nuestros pensamientos al observarlos empieza a transformarse. Empezamos a gozar de mejores pensamientos y por eso nuestra calidad de vida empieza a mejorar. La alegría empieza a surgir en nuestra vida. Porque una de las cosas también que han descubierto los grandes sabios es que nuestra naturaleza, nuestro estado base es alegre. Somos nosotros con unos pensamientos que no son saludables, con pensamientos negativos, los que perturbamos esa felicidad que yace en el fondo de nosotros, que es nuestra verdadera naturaleza. Los grandes maestros de la humanidad han descubierto que el ser humano por naturaleza es feliz, pero cuando no tiene disciplinada su mente y deja que su mente le amargue la vida, pues surge eso, amargura, infelicidad.
pero no es que nosotros seamos así. Y hay otra cosa muy importante que han descubierto los seres humanos acerca de la felicidad. Si la virtud promete felicidad, prosperidad y paz, entonces el progreso en la virtud es el progreso en cada uno de estos, porque a cualquier punto que nos lleve la perfección de cualquier cosa, el progreso siempre es y nos acercamos a él. Está en la naturaleza de las cosas que la alegría surja en una persona libre de remordimientos. Buda. Bien, aquí lo que vemos es que Epicteto nos habla de la virtud que nos lleva hacia la felicidad, hacia la prosperidad, y Buda nos dice que nadie puede ser feliz si tiene remordimientos. Por el contrario, una persona sin remordimientos lo que hace es que surge la felicidad. Y esto es que para no tener remordimientos, pues debemos ser virtuosos. Esto es lo que entendieron tanto los budistas como los estoicos y también, por ejemplo, los cristianos. La virtud es muy importante. Nadie que se considere a sí mismo mala persona, nadie que sepa que está obrando mal, que está haciendo daño a propósito a otras personas puede ser feliz. Puede parecer que son felices, esas personas pueden transmitir la apariencia de que son felices, pero en su interior saben que no son felices. Entonces es muy importante que nosotros cultivemos la virtud y nos esforcemos por ser buenas personas, por no querer hacerle daño a otras personas de manera deliberada. Entonces vamos ya recorriendo un camino. Necesitamos vivir en el presente, necesitamos también trabajar en la calidad de nuestros pensamientos y necesitamos también trabajar en la calidad de nuestros actos y de nuestros pensamientos también. Debemos actuar y pensar con virtud, porque hay una cosa que ocurre: cada mala acción que cometemos viene precedida de un mal pensamiento. Si nosotros no corregimos nuestra manera de pensar, vamos a seguir obrando mal. Entonces, para obrar bien, necesitamos pensar bien. Y como hemos visto, entonces la felicidad depende de nosotros, no depende de nadie más. Dios no quiso que mi felicidad dependiera de otra persona. Marco Aurelio. Nadie sino nosotros mismos nos salva. Nadie puede ni nadie debe. Nosotros mismos debemos andar el camino. Buda. Y en esto vuelven a coincidir budistas y estoicos. Y es que nadie nos puede hacer felices, ni las circunstancias externas, sino nosotros. Es nuestro trabajo interior lo que nos hace felices. Y esto es una muy buena noticia, porque si la felicidad dependiera de factores externos, no está en mis manos. Me toca a mí cruzar los dedos, rezar para que me lleguen solo cosas que me hagan felices. Pero como ya lo han descubierto las grandes mentes de la humanidad, la felicidad es algo personal que está en mis manos. Entonces yo puedo ponerme a trabajar por ello. Y esa es la conclusión a la que llegó Spinoza. Aquí tenemos pues el fin hacia el que tiendo: adquirir esa naturaleza superior e intentar que otros la adquieran conmigo, ya que eso forma parte de la felicidad que siento al prodigar mis cuidados para que otros comprendan lo mismo que yo, de suerte que su entendimiento y sus deseos estén de acuerdo con mi entendimiento y mis deseos. Pues Spinoza, después de mucho indagar, descubrió que la felicidad es algo que está a nuestro alcance, que es posible, y por eso escribió su Ética, para que nosotros podamos, leyéndolo a él, descubrir cómo podemos ser felices. Y eso es algo en lo que yo también coincido con Spinoza. Por eso creé 2 cursos que están diseñados para ayudarnos a adquirir esa felicidad permanente. La sabiduría del bienestar, que está más basada en principios budistas, y también he creado la serenidad estoica, que está basado, como no, en principios estoicos, aunque muchos de esos principios son complementarios. Entonces, si tú quieres descubrir paso a paso cómo puedes realmente ser feliz, cuáles son las prácticas que estas grandes filosofías, que estas grandes tradiciones espirituales han hallado que nos pueden conducir hacia la felicidad,
pues en la descripción dejo un enlace para que le eches un vistazo. Además, puedes adquirirlos juntos y tienen un importantísimo descuento para que ya mismo empieces tú a trabajar en tu felicidad, que no depende de nadie más sino de ti. Y como depende de ti, pues ya es hora de que te exijas a ti ser feliz. Eso es lo que nos dice Epicteto. ¿Cuánto tiempo vas a esperar antes de exigir lo mejor para ti y en ningún caso eludir las discriminaciones de la razón? Se te han dado los principios que debes aceptar y los has aceptado. ¿Qué clase de maestro entonces estás todavía esperando para adjudicarle tu superación personal? Pues eso es lo que nos dice Epicteto, que ya no debes esperar más, que ya sabemos que la felicidad es un asunto personal que está en nuestras manos y que debemos hacernos cargo de ella para que no transcurra la vida y que nos encontremos que no hemos sido tan felices como podríamos llegar a ser, porque ya la humanidad desde hace miles de años sabe cómo llegar a ser feliz. Así que dale un vistazo a la sabiduría del bienestar o a la serenidad estoica, o mejor a ambas, para que no aplaces más tiempo tu felicidad. El camino está abierto para todo el mundo. Aquel que quiera tomarse en serio el asunto de ser feliz lo puede lograr. Va a requerir esfuerzo, va a requerir dedicación, pero es el premio más grande que podemos encontrar en la vida. Tú lo puedes alcanzar si decides a ello. Por eso es tu decisión ser feliz o no. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.